Hola, ¿qué tal? Le damos inicio aquí en Imagen del Golfo, Diario Imagen del Golfo, a una serie de entrevistas que son importantes, que son necesarias, en un momento en el que no solamente estamos en una elección para los alcaldes de 212 municipios en la entidad veracruzana, sino estamos en un momento de transformación, de diferencia, un nuevo sistema en donde también vamos a poder escoger a ministros y jueces. Y bueno, pues está inaugurando precisamente con nosotros esta serie de entrevistas quien está aspirando precisamente para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y muy importante también conocer estos perfiles, depende de nosotros también entender este paso que se está dando. Con nosotros la doctora Magda Zulema Mosri, quien está aspirando con el número 21, correcto, ¿no?, a ser ministra de la Suprema Corte. Bienvenida, gracias por este tiempo. Muchísimas gracias, Andrea, por la oportunidad de platicar de la relevancia también en esta nueva etapa de la justicia en México, con esta elección por primera vez de las personas que imparten justicia. Importante, y lo decía en esta introducción, doctora, depende mucho de nosotros que consultemos estos perfiles, y gracias también por este espacio que le da a la ciudadanía de conocerla, de saber quién es la doctora Zulema Mosri. Pregunta básica, ¿quién es Zulema Mosri? ¿Qué quiere usted que sepan de usted como aspirante a la Suprema Corte para que confíen en usted y den ese voto? Bueno, soy una mexicana que ha trabajado con una verdadera vocación de servicio por dejar una buena huella, por dar buenas cuentas a México, a la justicia, a la sociedad mexicana. Bueno, empezaría diciéndote que esas buenas cuentas empiezan teniendo esa decisión que implica la disciplina y la constancia, que pues te da como resultado una formación académica de excelencia, lo básico, lo mínimo que deberíamos de tener cualquier persona que tenga esta conciencia de lo que implica llegar a la Suprema Corte en este momento histórico, donde no nomás es ocupar un lugar porque sí, no nomás es un tema de improvisar, sino dar un valor agregado. Y para dar ese valor agregado depende de los perfiles, de las trayectorias, de la formación, pero sobre todo de la integridad. Entonces, soy una mexicana que he sido muy disciplinada porque tengo una formación sólida de excelencia, hasta el doctorado en la UNAM, donde tuve una mención honorífica por la aportación de una teoría jurídica inédita. Bueno, he trabajado 35 años en el Estado mexicano en el servicio público. Desde hace ya más de 15 años sirvo a México desde la función jurisdiccional. Actualmente soy magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a donde llegué por concurso de oposición. También llegué y me quedó claro que tenía que sembrar la semilla de la igualdad. Fundamos la Comisión para la Igualdad de Género, que ha implicado pues mucho trabajo en esta materia. Soy académica, me gusta escribir temas importantísimos relacionados con el derecho, especializados con justicia, políticas públicas, y bueno, soy una activista de los derechos humanos, soy una mexicana pues que disfruta lo colorido, lo bonito de México, pero también muy consciente de que tenemos que dar los pasos para cambiar el sistema de justicia. Y todo este perfil, y usted toca un tema muy importante, doctora, y por eso me refiero ya como doctora, tiene todo un perfil, una preparación, y usted lo destaca, y era uno de las interrogantes que tenía el ciudadano en esta transformación, quienes estaban a favor o en contra de este nuevo modelo para escoger a nuestros ministros y jueces, pero que llegaran personas con un perfil, con estudios, porque no es cualquier cosa llegar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y usted describe precisamente en este perfil completo que pueden encontrar en el INE, que pues su idea es tener un sistema, una justicia sin corrupción, impunidad ni discriminación. Esos, a su parecer, son esos pilares que se deben transformar con este nuevo proceso, con estos nuevos candidatos que lleguen. Son los fines, es lo que la gente anhela, porque no todos perciben o a todos les alcanza de esa manera la justicia, para poder lograr una justicia sin corrupción, o sea, sin privilegios, sin moches,
para poder lograr implica realizar muchas acciones de política para eliminar los incentivos perversos que han dado lugar a esta corrupción, que no se resuelvan de fondo los asuntos. Cuando no se resuelven de fondo no hay paz social. La gente no conoce las reglas del juego en una sociedad donde lo que tenemos que garantizar es que efectivamente haya orden. Entonces, esos son los objetivos, los fines. ¿Qué tenemos que hacer para que la justicia alcance a todas las personas? Pues generar una política pública de justicia donde se eliminen esos obstáculos que impiden que las personas lleguen o toquen la puerta de la justicia, porque hay obstáculos. Uno de ellos es el dinero, sí, y los costos que implica llevar un procedimiento, porque cuando presentan las demandas o las denuncias, ¿con qué se encuentran en un sistema de justicia? Entonces, ese es el propósito, que se transparente la justicia para que se reduzca esa discrecionalidad arbitraria que ha alejado la confianza del pueblo en las personas justiciables. Y hay mucho que hacer, pero bueno, son los pasos que tendrán que darse. Eso es clave. Llega este 1 de junio y el ciudadano que vote por usted, doctora Zulema Mostri, tiene que entender que a partir de ese día no se transforma todo inmediatamente, ¿no? El camino es largo y en ese camino, ¿cuáles son los pasos que usted propone firmes? 1, corrupción. ¿Qué más se debe tener? ¿Eliminar la barrera social? Ay, claro, qué importante pregunta, Andrea, porque efectivamente el hecho de que cambien por la vía de elección directa a las personas juzgadoras, pues definitivamente no se va a lograr la transformación de la justicia que tanto anhelamos, y que, si bien es cierto, se ha avanzado, se han hecho cosas importantes que han logrado cambiar, impactar la vida de las personas que llegan a los juicios, o de ciertos grupos o minorías que también tienen derechos. Lo cierto es que las sentencias de los tribunales no han sido suficientes para colmar esa expectativa de la sociedad de que haya una mejora en la provisión de estos bienes jurídicos que el Estado está obligado a dar, como lo es la justicia, entre otros, el bien común, la seguridad, el desarrollo económico, el bienestar, la paz social. Entonces, son muchas cuestiones. Hablar de esto, pues a veces pareciera tan simple decir, vamos a transformar la justicia. Esta elección es el inicio de tener la claridad, la responsabilidad de que se tienen que empezar a sentar las bases de un nuevo sistema de justicia al interior del Poder Judicial, cambiar ciertas cuestiones organizacionales que han impedido que la justicia se dé, como dice el 17 constitucional, pronta, completa. Hemos avanzado, pero sí hay ciertas fallas en un sistema que nunca se ha abordado desde la óptica donde todos los poderes del Estado, todos los poderes, todas las autoridades del Estado, incluidas las distintas que tienen que ver con estos temas de justicia, pero también de la sociedad. Si no empezamos a dar estos pasos, empezar a trabajar, porque no nomás es llegar a ocupar un puesto, no es una cuestión de improvisar a impartir justicia constitucional. Es un tema de mucha responsabilidad. Tener claro que no es llegar, sino trabajar doble y triple para verdaderamente transformar la justicia. Y es todo un tema de muchas acciones y políticas que abarquen a toda la sociedad y se eliminen esos incentivos perversos que han impedido que las personas realmente confíen y sientan satisfacción por el sistema de justicia del país, que te puedo afirmar, no hay tal situación. Las personas desconfían y tienen un enojo hacia las personas juzgadoras. Sí, de hecho, a ella se me vienen muchas preguntas a la mente, doctora, pero usted menciona precisamente que es un trabajo de todos, desde el ciudadano, en donde sé que es cansado, pero tiene que poner la denuncia, tiene que seguir exigiendo esa justicia, no cansarse, desde los perfiles óptimos también y desde este camino que usted describe como largo. Y una de estas preguntas, doctora, precisamente es en esos perfiles óptimos. Lamentablemente hemos visto pues filtraciones de perfiles que no son los mejores, vinculados presuntamente con grupos delincuenciales, que era uno de los temores de esta transformación. ¿Cuál es su opinión al respecto? La presidenta dice que se les investigue.
con este ruido, ¿cómo recuperar esa confianza de que este es un paso que puede ser contundente? Pues yo coincido con lo que ha señalado la señora presidenta de que se revisen y que se investigue. Por supuesto que no se puede permitir en un nuevo sistema que debe ser ejemplar para empezar una nueva etapa de la justicia de México. No se pueden permitir que lleguen personas que tengan intereses con grupos o con otros, digamos, aspectos que no son los mismos intereses de México o del pueblo de México. Se tiene que revisar, coincido con eso, por eso es importante los perfiles. A veces he escuchado mucha preocupación porque puedan llegar personas que no tengan la formación o el conocimiento. Pues entiendo que no todos quizás podrán ser especializados en cierta materia, que sí debería de ser. Por eso te digo que lo mínimo, lo básico que deben de tener las personas que se atrevan o tengan este acto de responsabilidad o de conciencia de querer aspirar a un cargo donde vas a decidir sobre la vida, los derechos, las libertades, el impacto en la familia de otras personas, pues hay que ser muy responsable de esto. Pero diría, el tema de la pericia es uno, pero lo peor es que no tengas la integridad, de ahí hay que tener mucho cuidado. Integridad básico y sí, como usted lo dice, una capacidad también base, porque una de las analogías que se hacía en medio de esta transformación era la del médico, ¿no? Tú necesitas ser tratado por un especialista y no puedes ir donde cualquiera al médico. El perfil que se debe cumplir y que usted cumple precisamente con todos sus estudios es este perfil para la Suprema Corte. En este camino, que además no es suficiente el tiempo, que es recorrer el país por primera vez, salen ustedes a estar en contacto con la ciudadanía. Para el que la ve, la escucha, ¿qué decirle? ¿Qué se ha llevado usted en este recorrido con la gente? Hace poco estuvo en Chiapas, hoy nos visita en Veracruz, vienen otros puntos geográficos. ¿Cuál es ese sentir al día de hoy, doctora? Te digo, Andrea, que nunca imaginé vivir lo que iba a vivir en esto, nunca lo pensé. Al darme cuenta, al constatar que todavía las personas siguen pidiendo, clamando justicia, y hay personas que siguen levantando la voz para que la justicia alcance a aquellos vulnerables, las personas más débiles que no saben cómo pedir o cómo unirse para exigir. Hay muchas personas que están solas, abandonadas, por lo cual yo entiendo de verdad la importancia de esta justicia humana que ya hemos visto en los últimos años, que nos ha hecho despertar en tener claro que no podemos dejar a nadie atrás. Es parte de los esfuerzos que tenemos que sumar todas las autoridades del Estado mexicano, y yo diría que quedarme con los rostros de las personas, la pobreza abrumadora, la injusticia, duele. Y uno de los propósitos de la reforma es acercarnos a ver la realidad, no solamente lo que vemos en los expedientes. Cada expediente es una historia de vida, pero tener claro que hay muchas historias más que ni siquiera tienen la posibilidad de llegar a la puerta, a tocar la puerta de la justicia, de modo que para mí es una experiencia que me hace refrendar mi compromiso en continuar contribuyendo a que esta labor que realizamos como servidores de la justicia esté a la altura de lo que exige el pueblo de México. Entonces, yo lo que he visto en esta experiencia es la gente clama justicia cuando es un deber nuestro, del Estado mexicano, en particular los órganos jurisdiccionales, pero también de todos los otros poderes, hacer lo necesario en cuanto a acciones y políticas para transformar los incentivos que dan lugar a la corrupción, transformar esta cultura jurídica. Hay que entender que la gente debe de saber de lo básico de las cuestiones normativas, ante qué autoridad ir. La gente no entiende, pero no es responsabilidad de la gente, es responsabilidad nuestra como integrantes del Estado mexicano, que no hemos tenido la posibilidad de hacer este cambio. Y bueno, creo que esta es una oportunidad para acercarnos a las personas, pero también para que nos llamen y nos exijan que rindamos cuentas. Y es una oportunidad para pedir que la gente vigile a las y a los juzgadores, o es una oportunidad para sentar las bases de nuevas relaciones, de nuevo entendimiento de lo que es
el derecho, de lo que son las instituciones y de las reglas que debemos de garantizar que se respeten, porque el fin último y primero es que se preserve el Estado de Derecho para que haya paz social, armonía y que se materialicen los derechos que están muy bonitos ahí reconocidos en la Constitución. Pero ¿qué hacemos, Andrea? ¿Qué hacemos para que se trasladen al áspero mundo de la realidad que viven muchas personas? Pues ahí tenemos mucho que hacer. Por un lado, quienes impartimos justicia, pero tomados de la mano de los otros poderes para garantizar diagnósticos adecuados y que haya política pública. Y en eso creo que queda plenamente respondida esa justicia sensible que usted describe también en este perfil que podemos consultar. Pero usted hace, doctora, 3 propuestas importantes en este perfil que me interesa ya antes de terminar que expliquemos un poco, y una de ellas tiene que ver con la inteligencia artificial. Si nos puede explicar esto, me parece interesante, también la cercanía con comunidades indígenas, pero en cuanto a la inteligencia artificial, entender si finalmente es una herramienta tecnológica que es creada por el hombre, si esta inteligencia artificial va a garantizar que no se permee la justicia, si finalmente es el hombre el que está detrás y es el hombre el que ha ocasionado este problema de la corrupción en la justicia y demás. ¿Cómo garantizar que es una herramienta confiable y en qué consiste? Es una herramienta que debe auxiliar a la persona juzgadora. Tenemos mucho rezago, muchos asuntos. Tenemos que alimentar correctamente con la información adecuada a la inteligencia artificial. Por cierto, Andrea, libres de sesgos de género para que no se reproduzcan los estereotipos que implican discriminación o violencia hacia las personas por razón de género. Pero bueno, tenemos que aprovechar, estoy convencida que tenemos que aprovechar las tecnologías de la información, del conocimiento, por un lado, para acercar mira, si lográramos mediante las sentencias también que realmente se pagaran los impuestos justos, hay veces que todos los días se emiten sentencias sancionando a la autoridad por errores de funcionarios de gobierno, que la única consecuencia es que las personas no paguen impuestos, cuando nunca la consecuencia es que se corrija o haya aprendizaje institucional. Si empezáramos a cambiar en su justa dimensión y analizáramos, tuviéramos un diagnóstico, que yo puedo aportar mucho en esto porque conozco, estoy dentro del sistema, ¿por qué no funciona el sistema de justicia? Y si realmente se evitara ese ejercicio abusivo del Estado, pero también evitar que los particulares no abusen del derecho para que haya una impunidad fiscal, si ese dinero se utilizara para infraestructura, en telecomunicaciones, en tecnología, en Internet, garantizaríamos que haya oficinas con buen Internet y con buen equipo en el lugar más recóndito para que las personas puedan presentar demandas, llevar a cabo sus diligencias, que haya lugares donde se prevenga disputas, que se prevengan delitos, que se auxilie en la solución de conflictos sin necesidad de llegar a la justicia. Entonces, por un lado esto. Pero bueno, ¿de qué nos sirve la inteligencia artificial? Tenemos asuntos con cajas de pruebas, nos puede auxiliar en, digamos, nunca sustituiría a la persona juzgadora, pero sí en procesar información, orientarnos cuándo aplicar tal jurisprudencia o no, o cuál otra, porque muchas veces no se aplican las jurisprudencias adecuadas, muchas veces se violan jurisprudencias y ya son sentencias que son cosa juzgada. Hay muchas sentencias en las que se pudo haber aplicado alguna herramienta de derechos humanos como lo es la perspectiva de género y no se hizo. Entonces, pues vamos a permitir que la inteligencia artificial nos oriente, nos diga, y bueno, ya la persona juzgadora revisa o no, para eso nos puede servir. Pero ¿sabes qué también, Andrea, de este tema que es tan importante? Por un lado te auxilia para la resolución de los asuntos en concreto, pero si aprovechamos la inteligencia artificial para analizar la información de las demandas, de las sentencias, de cómo se resuelven, sí, porque una sentencia que trae una demanda o denuncia te da un resultado, una información. 10, 100, 10,000 sentencias, 1,000,000 de sentencias te dan otro dato, me explico, son metadatos. Todos estos te sirven para diagnosticar o saber si vamos por el camino correcto, si realmente hay justicia de fondo, te puede dar a conocer. Que se puede consultar también, ¿no? Sí, porque finalmente si estamos haciendo las cosas bien o no, de qué se quejan las personas, si está bien funcionando la norma, pero también que sirva de alimento
para que se modifique lo que no está funcionando bien, se cree lo que debemos de hacer, te sirve para diseñar correctamente las políticas del Estado, te sirve la información de las sentencias, pero ¿cómo le vamos a hacer para analizar todas las sentencias que se están emitiendo todos los días? Pues tenemos que auxiliarnos de las herramientas. Y hacer el camino firme. Ya por tiempo, bueno, pues me queda esta pregunta. Finalmente, pues se habla de que ha existido una politización de la justicia, en donde pues perdió un poco esta independencia de poderes, de llegar a ser la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctora, ¿se le debería algo al Ejecutivo, quien es que implementa esta transformación de elección popular de ministros? ¿Habría esa independencia? Y ya con esto cerramos. ¿Cómo lo ve usted? No se le debe nada al Ejecutivo, son decisiones de Estado, del pueblo, de la gente, que al final la mayoría, la democracia es la que define, punto. Entonces vivimos en un Estado federal democrático y son parte de los cambios que vienen a dar resultados en reformas emblemáticas como lo es esto, pero hagamos que realmente funcione esta reforma y que realmente se cumplan los objetivos de esto, que es acercarnos a las personas justiciables, dar una justicia de fondo, que no haya corrupción, que alcance a todas las personas, pero para lograr esto, un paso nada más es la elección. Para hacerlo requerimos trabajar 2, 3 y 4 y 5 veces más en contribuir a transformar la justicia para que realmente sea esa justicia que tanto anhela el pueblo de México. Démosle seguimiento a todas estas propuestas, sus redes sociales. ¿Dónde pueden seguir con usted el recorrido que viene, doctora? Bueno, con mi nombre, Zulema Mosri, o Zulema-Mosri, yo les digo que es importante que este 1 de junio voten por primera vez a las personas que van a impartir justicia. Yo soy candidata a ministra de la Suprema Corte, yo soy Zulema Mosri, y recuerda, este 1 de junio vota el número 21 en la boleta morada. Muchísimas gracias por estar con nosotros, con todos los lectores y también pues ahora seguidores en redes sociales de Imagen del Golfo. Muy importante, sé que muchos agradecen este tiempo. Y bueno, pues así, el inicio de una serie de entrevistas en donde lo importante es que usted pueda informarse, conocer los perfiles de todos aquellos que vamos a escoger como ministros y bueno, pues como jueces también. Muchas gracias y vienen muchas más entrevistas y seguiremos dándole a usted todos los detalles. Gracias, doctora. Gracias, Andrea. Nos despedimos.